Ho teniu, nois? Lehendakari, ministre del... Malauradament, només el primer i el de vida i la cultura d'una terra que compta com la resta l'especialitat presencialment. El primer va ser fer, amb durada inclosa, les persones assistents a distància. I el Consell Plenari de Viella fou completament inesperat, que no ens ha permès conèixer, com ens hauria agradat, un Pirineotako lan elkartea osatzen dugun 7 herrialdeetako agintari eta ordezkari guztiok, eta baita Europar Legebiltzarreko eta Europar Batzordeko ordezkariok ere, egun on guztiok. Eta Kataluniako Generalitatearen presidentea zaren Pere Aragonés jauna, zure hitzak eta baita zure harrera eskertzen ditut. Eta Pirineoetako lan elkarte honetan zareten ordezkari guztion parte hartzea ere eskertu egiten dut, nora eza orokorrean, baina aldi berean Europarentzat aukera den etapa berri hasiera honetan gaudelarik, une honetan zuen partaidetza benetan eskertu egiten dut. Comparto en primer lugar un sentido de recuerdo a todas las personas fallecidas a lo largo de estos 21 meses de pandemia y a sus familias que en ocasiones no pudieron despedir a sus seres queridos tal y como habrían deseado. Me sumo al reconocimiento por el trabajo realizado por la Generalitat durante este mandato de la presidencia. Se preguntarán ustedes si después de toda esta jornada voy a ser original. Bueno, creo que tengo que empezar por destacar 3 ejes de actuación. Primero, el impulso de la comunidad de trabajo en el Ecuador de la estrategia pirenaica que compartimos. Segundo, la urgente adaptación del funcionamiento y la organización del trabajo con motivo de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año pasado, 2020. Y tercero, las nuevas iniciativas puestas en marcha en un contexto de reflexión sobre el futuro de Europa. Sobre esta base iniciamos ahora una nueva etapa marcada por la continuidad de la respuesta a la pandemia y muy especialmente por la aplicación de las enseñanzas de esta situación que seguimos afrontando. Conocemos de primera mano las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y emocionales de esta pandemia, a las que, en nuestro caso, se ha sumado la afección a las relaciones transfronterizas, como se ha expresado. En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo e impulso al mecanismo transfronterizo europeo. Vivimos un nuevo escenario global marcado por el horizonte de la triple transición tecnológico-digital, energético-ecológica, demográfico-social y sanitaria. En nuestro contexto más cercano, contamos con el nuevo marco financiero plurianual 21-27 de la Unión Europea. Más en concreto, se encuentra en fase de preparación el nuevo programa POCTEFA 2027. Este programa, que puede llegar a contar con 240 millones de euros, incorpora los objetivos territoriales y la gestión descentralizada en nuestros 3 espacios geográficos, oeste, centro y este del Pirineo. La conferencia sobre el futuro de Europa es una oportunidad para el relanzamiento de esta comunidad de trabajo que representa la cooperación transfronteriza en una Europa sin fronteras. Mantenemos los objetivos definidos por nuestra estrategia pirenaica: desarrollo de infraestructuras y servicios públicos comunes,
cooperación socioeconómica, política medioambiental y adaptación al cambio climático, intercambio cultural y formativo, con especial atención a la juventud. En este marco, el Gobierno vasco asume la presidencia de esta comunidad de trabajo con ilusión y con ambición. Me van a permitir ahora destacar 10 iniciativas a priorizar en el arranque de esta nueva etapa. 1. Desde el punto de vista humanitario, abogamos por la creación de corredores seguros para el tránsito de personas migrantes. Todas las comunidades estamos conociendo de cerca esta realidad. En el caso concreto de Euskadi, hemos compartido una iniciativa reciente con la Mancomunidad de Iparralde, tratando de evitar las trágicas muertes acontecidas en los últimos meses para evitar los controles fronterizos, en especial en el río Bidasoa. 2. Tras la participación en la cumbre de la COP26 de Glasgow, me detengo en este objetivo de especial trascendencia para nuestro futuro. Damos la bienvenida a la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático, que supone un hito por ser la primera iniciativa de cooperación transfronteriza en zonas de montaña. 3. En la dimensión social, vamos a priorizar los esfuerzos para abordar retos como la reducción de la desigualdad y la segregación espacial, el envejecimiento de la población y la respuesta al reto demográfico. Tanto en relación a esta dimensión como a la relativa al cambio climático, resulta inspirador el modelo de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo entendemos como muestra de un compromiso compartido y guía para impulsar la colaboración en pos de un planeta más justo y sostenible. 4. El patrimonio y la diversidad cultural es un activo que debemos potenciar. Compartimos un territorio plurilingüe. Junto a las lenguas hegemónicas, contamos también con el catalán, el euskera, el occitano o el aragonés, idiomas cuyo conocimiento y uso debemos proteger y promocionar en la era digital. 5. La transición digital es una oportunidad. Se mantiene una importante brecha digital entre las zonas urbanas y rurales de montaña en términos de infraestructuras, utilización de Internet y uso de la administración electrónica. Es necesario salvar la conectividad y lograr la cohesión digital, impulsando el teletrabajo como una oportunidad para frenar la tendencia a la despoblación. 6. Este próximo 2022 es el Año Europeo de la Juventud. Nos proponemos prestar especial atención a promover la participación de las y de los jóvenes en todos los niveles de la vida democrática y cívica, apoyar su desarrollo personal, social y profesional. Agradecemos la labor plasmada en el Manifiesto de la Juventud Pirenaica, fruto del primer Fórum Transpirenaico cuyos resultados hemos conocido hoy. Trabajaremos para que sus aportaciones sean tenidas en cuenta por la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 7. La innovación es una clave de nuestro futuro. En este sentido, damos continuidad a los objetivos lanzados por la presidencia catalana para fomentar la generación y transferencia de conocimientos, así como desarrollar las acciones de innovación recogidas en la Estrategia Pirenaica. 8. Vamos a impulsar los grupos de trabajo activos que están trabajando en iniciativas concretas en los ámbitos de patrimonio cultural, salud, juventud, economía circular o el desarrollo del hidrógeno. 9. Nos comprometemos a priorizar el proceso de elaboración del programa POCTEFA 2027, que se prevé presentar para su aprobación definitiva antes de verano próximo e incorpora como novedad las áreas funcionales como un mecanismo para fortalecer el apoyo a la singularidad de las distintas áreas fronterizas de proximidad. 10. Tras la aprobación del programa y a finales del próximo año, del año 2022, lanzaremos la primera convocatoria de proyectos. En definitiva, en este tiempo de pandemia, asumimos esta presidencia con el objetivo de relanzar las prioridades generales de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, mejorar la calidad de vida y la cohesión social, participar en la nueva etapa de la Unión Europea y tratar de convertir los retos del cambio climático y la transformación digital en una oportunidad. Los Pirineos nos unen y la colaboración es la garantía de nuestro éxito. Eskerrik asko. Mitjans de comunicació, gràcies també a l'Endacari Urkullu per la seva presència, nou president de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Gràcies també a la ministra d'Afers Exteriors d'Andorra
el conseller d'Educació del Govern d'Aragó, la consellera de Relacions Ciutadanes del Govern de Navarra i el conseller de Treball transfronterer de la regió de Noguera-Aquitània. Molt bon dia, benvinguts en el que és aquesta atenció als mitjans després del Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus. La Comunitat de Treball dels Pirineus és aquest organisme transfronterer de cooperació que uneix els governs dels diferents territoris que a banda i banda d'aquesta serralada volem treballar per la millora de les condicions de vida d'aquest territori, d'aquestes comarques, i que fem el treball a través d'aquesta cooperació transfronterera en àmbits molt diversos i avui hem tancat el que ha estat els 2 anys del bienni de presidència catalana de la Comunitat de Treball dels Pirineus i seguint el sistema de presidències de torn, la presidència correspon a partir d'avui al govern d'Euskadi. El treball des del conjunt dels Pirineus ha estat afectat en aquests 2 anys, evidentment per una pandèmia que ha posat de relleu precisament la necessitat de l'existència i l'enfortiment de mecanismes de cooperació transfronterera com la Comunitat de Treball dels Pirineus. Hem estat treballant en tot el que és els eixos de lluita contra el canvi climàtic, el que és la generació de prosperitat i de projectes de cooperació en l'àmbit econòmic, també en l'àmbit de la joventut, en l'àmbit de la preservació de la biodiversitat i en l'àmbit dels serveis públics, per exemple, tota la col·laboració que s'ha anat fent en l'àmbit de sanitat. I per tant, avui és un dia en què els diferents territoris, a banda i banda de la serralada, refermem el nostre compromís de treball compartit i el dia en què també Catalunya cedeix la presidència, traspassa la presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus al govern basc. Sense més, i després també estaré a la seva disposició per les preguntes que vulguin formular. Té la paraula l'Endacari Urkullu. Endacari. Muchas gracias, presidente. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bai, Generalitateko presidente jauna eta ministra, kontseilerua eta sailburu kontseilari eta Akitania Berriko kontseilari ere. Egun on guztiok eta presidenteak esan egin duen bezala gaurko Pirineoetako lan elkarte honetako ekimenik eta nagusiena izan da 2 urteko emaitza azaltzea. Generalitateak izan du orain arteko 2 urteetan izan du erantzunkizuna eta horren balantzia azpimarratu egin dugu, ze garrantzitsua izaten ari den mugaz gaindiko lankidetza, batez ere olako bizi dugun egoera honetan, pandemiak jota gauden egoera honetan, eta bestetik ere zeintzuk izan daitezken hemendik eta aurrera elkarlanean aritu beharreko gaiak. Eta horretaz eskuordetze bat izan egin da, Generalitateak Eusko Jaurlaritzari helarazten dio lan elkarte honen buru izatea, eta gure konpromisoa da 2027 begira programa planteatzea, eta baita POKTEFA programa horretan zeintzuk izan beharko lirateken egin beharreko deialdiak. Pentsatu egiten dugu, datorren urteko martxoari begira edo uztailari begira guzti hori landuta izan egingo dugula, eta datorren urtean bukaeran deialdiak egin ahal izatea. Agradezco al presidente de la Generalitat sus palabras y además el trabajo que durante estos 2 años ha venido realizando la Generalitat en el ejercicio de la responsabilidad máxima de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que conformamos 7 regiones, la Generalitat de Cataluña, Cataluña, Andorra, Aragón, Navarra, Nueva Aquitania y Euskadi. Han sido 2 años en los que se ha puesto de manifiesto no solamente lo que ya veníamos trabajando como importancia en la cooperación transfronteriza, sino precisamente en un momento que nos vemos afectados por la incidencia de la pandemia, que todavía no se ha resuelto, la necesidad de la colaboración transfronteriza también en orden a lo que es el primero de los objetivos, que es el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos. En el ejercicio que hoy hemos realizado en este Consejo Plenario,
hemos procedido al balance de lo que ha sido el trabajo magnífico por parte de la Generalitat en estos 2 años y el traspaso también de la responsabilidad de la presidencia de esta Comunidad de Trabajo de los Pirineos al Gobierno vasco, al Gobierno de Euskadi. Como Gobierno de Euskadi seguiremos impulsando la cooperación transfronteriza. Hemos marcado también 10 ejes prioritarios de actuación de inicio que ya han sido explicitados y, por otra parte, la importancia que queremos subrayar también del trabajo en el plan de cara al año 2027 a desarrollar en estos próximos meses, con la importancia también del programa POCTEFA, de los programas de ayudas que podamos convocar, con la intención de que entre marzo y el verano ya todo ese trabajo esté bien elaborado para que a finales del año próximo, 2022, podamos lanzar las convocatorias. Siendo esto así, nos sometemos a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Hola, buen día. Una pregunta en primer lloc, la haré en castellano, sobre el contenido de la CTP de hoy. En la declaración de todos los presidentes, si no me equivoco, había una queja sobre los cierres fronterizos que quedan abiertos. La consejera Ollo se ha referido, pero creo que ustedes dos no lo han hecho. Quisiera saber cuál es su opinión, si en sus territorios, lo desconozco, también tienen pasos que estén ahora mismo cerrados y qué tipo de medidas se puede hacer, a quién le dirigen su petición para que se vuelvan a abrir. Al Lehendakari, sobre la reunión bilateral, me gustaría saber si han hablado de la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Su partido no ha presentado enmiendas ni en el Congreso ni en el Senado, por tanto deduzco que es favorable plenamente a su tramitación. El partido del presidente sí que lo ha hecho. Me gustaría saber si le ha transmitido algún tipo si le ha compartido su opinión sobre este tema. I al president Aragonès, en últim lloc, li volia preguntar sobre la proposta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que la Conselleria d'Educació prengui el control del centre de Canet de Mar afectat per aquesta sentència del TSJ, si vostè creu que és una solució adequada o, en qualsevol cas, què proposa per no posar en risc els professors i la direcció d'aquest centre i poder garantir l'educació en català. Gràcies. En relación a la primera cuestión que planteaba sobre los cierres fronterizos, ciertamente ni el presidente de la Generalitat ni yo hemos hecho referencia, pero sí lo han hecho otros representantes de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en el Consejo Plenario, y así ha quedado manifestado. Y en nuestro caso, en el caso de Euskadi, la Comunidad Autónoma del País Vasco, tenemos el puesto fronterizo en Beovia, el puesto fronterizo que también en tiempo de confinamiento estuvo cerrado. Y no solamente porque tuviéramos cerrado ese puesto fronterizo, sino porque nos hacíamos también solidarios con la situación que afectaba a otras comunidades, a otros territorios vecinos que forman parte de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Sí manifestamos en su momento al presidente del Gobierno español la necesidad de un diálogo con el presidente de la República Francesa o con el primer ministro francés para analizar la consecuencia que tenía el cierre de los puestos fronterizos. Lo hicimos también de manera oficial, por lo tanto hemos manifestado nuestra preocupación a ambos gobiernos, al presidente del Gobierno español y también al presidente de la República o al primer ministro francés. Con respecto a la segunda cuestión que planteaba usted, no hemos hablado específicamente de los presupuestos del Gobierno español. A mí no me corresponde hablar en representación ni siquiera tampoco del Partido Nacionalista Vasco. Sí hemos hablado de lo que puede ser la circunstancia que afecta a la nueva ley audiovisual y nos preocupa, y a mí me preocupa mucho también la ley audiovisual. Espero que los aspectos más negativos que contempla la nueva ley, con lo que son las enmiendas también planteadas por Esquerra Republicana de Cataluña, puedan ser solventadas durante su tramitación. Yo respeto las decisiones de los partidos políticos y en este sentido no tengo nada que añadir. Desconozco las negociaciones y los acuerdos que puedan haber propiciado un primer sí a los presupuestos y luego la presentación de enmiendas parciales unos días después, pero tengo confianza en que toda esta dinámica se resolverá. Se resolverá en todo caso porque desde un punto de vista ya institucional, conocida la situación en la que estamos viviendo,
considero necesario que todas las instituciones tengamos presupuestos aprobados y los presupuestos del próximo año 2022 son un instrumento, como todos los años, pero son un instrumento fundamental para afrontar la salida de la crisis generada por la COVID y para el relanzamiento económico. Y también para abordar lo que es la triple transformación global con la generación de oportunidades de empleo y la garantía de la cohesión social. Abogo por ese sentido en la aprobación de los presupuestos, pero me hago también solidario con lo que es la preocupación por el proyecto de ley audiovisual. Respecte a la qüestió dels passos fronterers, doncs, evidentment és una qüestió que preocupa i que doncs, ha estat objecte de debat en el Consell Plenari d'avui i la posició que s'ha adoptat és la posició que també des del Govern de Catalunya adoptem i que esperem que, de fet, és una crida als dos estats, a l'estat espanyol i a la República Francesa, perquè puguin resoldre aquesta qüestió que està afectant negativament el que és la normal activitat dels territoris. Respecte a la pregunta que ha formulat sobre el model d'escola catalana i sobre el model lingüístic, m'agradaria ser clar, és a dir, crec que hem d'exigir que es deixi en pau a l'escola catalana. Cal ser exigents i dir que, és a dir, traiem el focus, deixem en pau els alumnes de les escoles catalanes. Tenim un model lingüístic a les escoles catalanes que ha estat un model consensuat, un model pedagògicament acceptat i amb el suport de la comunitat educativa i amb consens polític. Per tant, davant de les dificultats que ens trobem, el Departament d'Educació i el conjunt del govern treballen i continuaran treballant per garantir la continuïtat d'aquest model. I ho farem precisament basant-nos en les fortaleses que tenim, que és el consens, i per tant aquesta setmana, el dia 16, hi ha una cimera amb les entitats socials, amb entitats pedagògiques en aquest sentit, que ha de servir també per posar sobre la taula les diferents mesures que s'estan treballant, amb el consens polític que hi ha també, i per tant aquí és una responsabilitat compartida, però sobretot el que demana el conjunt de les forces polítiques és que actuem amb responsabilitat de defensa del model que tenim i que ningú utilitzi aquesta qüestió per fer partidisme o per fer tàctica a curt termini. Ens hem de posar per sobre d'això. Estem parlant de les escoles i dels alumnes de les escoles. I, per tant, aquí és on ens hem de centrar i cal precisament una mirada de país i no una mirada de partit. Kaixo, egunon. Niri gustatuko litzaiake galdetzea lehendakari jauna nola joan den lehen bilera hau, bien arteko lehenengo kontaktu hau, zein gai egon diren mahai gainean eta ea elkarlanerako estrategia partekaturen bat jarri duzuen mahai gainean edo hitz egin duzuen hortaz. Eta azkeneko, 2018az geroztik ez zara elkartu Kataluniako agintariekin, Torrarekin izan zen azkenengo bilera, geroztik gobernu aldaketa bat ere egonda, eta ez dakit honek emango duen bide gobernuen arteko harremanak ere aldatzeko, edo zein espektatiba dituzuen. Posible bada euskaraz eta gaztelaniaz erantzutea, eskertuko nizuke. Y, president, a ti me gustaría preguntarte, a usted me gustaría preguntarle qué valoración hace de la reunión con el Lehendakari y qué relación le gustaría establecer con Euskadi después de que haya empezado a presidir la Generalitat de Cataluña. Gracias. ¿Quién de los dos hace en castellano, él o yo? Él en catalán, yo en euskera, y en castellano, ¿quién? Vale. Ondo. Bilera oso ondo joan da. Ni harritu egiten nau, benetan beste irakurketa batzuk egiten etorri izan direlako orain arte, gaur artekoa gauzatu egin ahal izateko. Beste baldintza batzuk izan dira oztopo gu bion artean aurrez aurreko bilera bat izan ahal izateko. Baina horrek ez du esan nahi orain arte ez dugunik hitzik egin, presidentea eta bion artean. Izan ere, beste foro, partekatzen ditugu eta parte hartu dugu, telematikoki baino ez bada ere parte hartu egin dugu orain arte beste bi forotan. Eta izan ere telefonoz ere aritu izan gara orain arte presidentea eta biok. Beraz, aurrez aurre egon ahal izateko baldintza zeintzuk izan egin diren orain arte, horrek mugatu egin gaitu aurrez aurrekoa gauzatu egin ahal izaterakoan.
Bilera oso ondo joan da, bileran pandemiari buruz hitz egin dugu, bai Katalunian, bai Euskadin, zein egoera bizi dugun horretaz, egoerari nola aurre egiten ari gatzaion erkidego bakoitzean, zer planteatu genezakeen etorkizunera begira, horretaz ere hitz egin dugu. Beste hizpide izan den kontu bat izan da Europako funtsak, nola lantzen ari garen Europako funtsen inguruan, ze kezka dugun Europako funtsen diruen banaketaz Espainiako gobernuaren aldetik guk aurkeztu egin ditugun proiektuak direla eta ze egutegia jarraituko ote duen baita Espainiako gobernuak deialdiak egiterako orduan. Beste gai bat izan egin da, bai estatu ereduari dagokion aldetik, estatuko finantzaketaren eredua eta zentzu horretan ere beharrezkoa dela estatuaren ereduaren beste berrirakurketa bat egin ahal izatea modu partekatuan. Eta hortik aurrera nik presidenteari gonbitea egin diot Euskadira etor dadin, hala hartu egin du, eta izango dugu aukera etorkizunean ere, bai ni hemen Katalunian gaur izan egin naizen bezala, bera Euskadien ere egoteko eta gure lankidetzan jarraitu egin ahal izateko. Geratu egin gara, baditugula amankomunean landu egin ahal izateko kontuak, Europako funtsen hain zuzen ere, bereziki, baina badirela beste batzuk, beraz etorkizunean lankidetzan arituko gara, orain arte lanean ari garen bezala. Gure bi gobernuen arteko sailburuek edo kontseilariek badute harremana beraien artean eta lankidetza oso normala da. Hemos celebrado un encuentro presencial entre el presidente de la Generalitat y los dos cuando las circunstancias así nos lo han permitido. A mí me sorprenden algunas lecturas que se han venido haciendo en cuestión de la relación que entre ambos haya podido ser hasta el día de hoy, cuando hemos participado en dos foros que compartimos, aun cuando lo hemos hecho telemáticamente por las circunstancias, y eso no ha impedido que hubiéramos hablado también por teléfono, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha. En este sentido, hoy se han dado las circunstancias oportunas para un encuentro presencial. El encuentro ha sido muy positivo desde mi punto de vista. Hemos abordado cuestiones como la situación de la pandemia, cómo está incidiendo la pandemia en cada una de las dos naciones o de las dos comunidades autónomas, cómo estamos afrontando la pandemia, qué es lo que pensamos que se pudiera hacer en ese sentido. Hemos abordado también la cuestión de los fondos Next Generation EU, con la preocupación que tenemos por la interpretación que se pueda hacer en clave de reparto de los fondos y el calendario también de las convocatorias de ayudas. Tenemos ámbitos compartidos también de trabajo. Hemos reseñado que ambas comunidades hemos presentado los 3 proyectos estratégicos que se nos solicitaban. Hemos hablado también de la necesidad de repensar el modelo de Estado que existe en el Estado español, en cuanto a lo que es el problema fundamental de la financiación autonómica, siendo que las comunidades autónomas de Euskadi y la Comunidad Foral Navarra tenemos nuestro propio sistema, pero que atendemos también cuál es la dinámica que se está produciendo en el conjunto del Estado español, de lo que es el centro y la periferia también en el propio Estado español como eje clave de lo que es el problema de la financiación. Han sido los temas que hemos abordado principalmente, habiéndole cursado al presidente de la Generalitat la invitación para que también venga a Euskadi, de la manera que yo hoy estoy aquí en Cataluña, que él pueda venir a Euskadi y que sigamos también trabajando. Y digo sigamos trabajando porque hasta ahora lo venimos haciendo desde la relación existente entre las diferentes consellerías o los diversos departamentos del Gobierno vasco. Hay una relación abierta y una relación fluida en lo que és un treball compartido por consejeros i conselleros. Bé, doncs per part del Govern de Catalunya, la valoració de la reunió bilateral amb el Lehendakari és molt positiva. És molt positiva perquè els dos governs compartim elements de preocupació, però també compartim oportunitats i en aquest sentit hem tingut l'oportunitat, com ara el Lehendakari explicava, d'abordar qüestions relacionades amb la Covid-19, amb com podem donar resposta a l'actual augment de contagis,
també amb els fons Next Generation i, evidentment, també qüestions d'actualitat política, com no pot ser d'una altra manera. I la voluntat és que aquestes relacions tinguin continuïtat. La nostra voluntat per part del Govern de Catalunya és enfortir-les encara més i, per tant, molt agraït d'avui haver pogut celebrar aquesta reunió aquí a Alp i molt agraït també de la invitació perquè la propera la puguem fer a Euskadi i esperem que sigui ben aviat. Hola. Presidente Urkullu, yo le volia preguntar. Ha dicho que les preocupa a los dos mucho la ley del audiovisual y que espera que los aspectos más negativos de la nueva ley puedan ser solventados durante la tramitación. Yo quería preguntarle a qué aspecto se refiere, qué es exactamente lo que piden. Se lo pregunto más que nada porque Esquerra y PNV representan un apoyo fundamental para el gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, lo que ustedes reclamen, digamos que tienen bastantes visos de poder prosperar. Al president li volia preguntar diverses coses. Primer, el tema de si considera que el conseller d'Ensenyament ha d'assumir la direcció dels centres, tal com ha demanat Laura Borràs, recordant que així ho va fer Clara Ponsatí l'1 d'octubre. Després també Laura Borràs li va dir ahir que si té vostè un pacte amb la CUP per fer una qüestió de confiança, per sotmetre's a una qüestió de confiança, l'hauria de complir, sotmetre's a la qüestió de confiança. Ha decidit si se sotmetrà a la qüestió de confiança. I després el vicepresident Puigneró va dir ahir que la legislatura està en risc perquè s'ha perdut a la CUP com a soci preferent. Què en pensa d'aquestes valoracions del vicepresident? En relación con la primera pregunta que me dirige a mí, evidentemente son los aspectos que están vinculados a las lenguas y el porcentaje de utilización o la utilización de las lenguas por las plataformas digitales. Sabemos que estamos en un mundo global, pero precisamente porque estamos en un mundo global es un mundo enriquecido por la pluridiversidad de lenguas. En este caso, de 2 lenguas también. Aquí estábamos hablando en el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos de la lengua occitana, de la lengua aragonesa. Estábamos hablando del euskera, estábamos hablando del catalán, además de las 2 lenguas hegemónicas que son en los estados español y francés, el castellano y el francés. Y en lo que es la ley audiovisual nos preocupa, en este sentido también, desde Euskadi, lo que pueda ser el peso que pueda tener una lengua oficial como es el euskera en lo que es el uso de las plataformas digitales. Y en ese sentido, pues atendemos las enmiendas que haya podido presentar Esquerra Republicana de Cataluña, pero en todo caso no me corresponde a mí hablar por boca del Partido Nacionalista Vasco. Desde el Gobierno vasco estamos atendiendo esa reivindicación que compartimos y se verá en lo que pueda ser la negociación de los presupuestos, de las enmiendas parciales, lo que resulte. Espero que sea satisfactorio. Pel que fa referència a la primera qüestió, el que està treballant el Departament d'Educació i el conjunt del govern i el que continuarem treballant és per trobar una solució que sigui sòlida, que sigui permanent i que sigui efectiva per continuar amb el model lingüístic a l'escola catalana, que és un model que té consens social, que té consens polític i consens pedagògic. I, per tant, això és en el que ens centrarem. I sobre la resta de declaracions, miri, seré molt clar. El que necessitem sobre la taula i que cal posar sobre la taula davant de qualsevol dificultat són solucions. I, per tant, no entraré en cap picabaralla partidista perquè no és el que espera la gent això, ni d'un govern, ni el que espera la gent dels seus representants polítics. Volen solucions. I aquest govern té uns pressupostos aprovats que s'aprovaran definitivament al Parlament la setmana vinent. I, per tant, tots i cadascun dels membres del govern s'han de concentrar, ens hem de concentrar en aquesta execució d'aquests pressupostos que són una eina magnífica pel desenvolupament de l'acord de govern. Un acord de govern que parteix de la base de tenir la CUP com a soci prioritari, més enllà de la seva negativa als pressupostos. Els pressupostos han pogut tirar endavant i, per tant, seguirem treballant per enfortir les aliances que permeten aplicar el pla de govern. I això és en el que ens hem de concentrar tots. I, per tant, defugir el que pugui ser una lògica partidista i, si us plau, centrant-nos en una lògica de país. Sí, la meva pregunta és pel president aragonès
i és quina és la disposició i el compromís del Govern de la Generalitat a dia d'avui envers la candidatura de Pirineus Barcelona 2030, més tenint en compte dues qüestions. La primera és que tots els alcaldes pirinencs estan esperant un projecte per tal de poder-lo traslladar a la ciutadania, un projecte que no arriba encara. I la segona qüestió seria que les darreres declaracions tant de l'alcalde de la Seu d'Urgell com de la secretària general de l'Esport, l'Anna Caula, al respecte d'aquesta candidatura van ser tèbies, no es van acabar de manifestar amb contundència el recolzament. Només ja està. En tot cas, pels alcaldes, en parlen els alcaldes i per tant no entraré ara a jutjar el que són les declaracions d'un alcalde o una alcaldessa. En tot cas, ha de saber els alcaldes i alcaldesses del Pirineu català i del conjunt dels ciutadans d'aquests territoris que la candidatura dels Jocs Olímpics pot ser una bona oportunitat, l'hem de treballar conjuntament i, per tant, la nostra voluntat és reunir el més aviat possible la taula institucional en la que ens vam comprometre per treballar aquesta candidatura, que ha de ser sostenible, que ha de ser una candidatura que ha de servir per la diversificació econòmica i que també pot ser un catalitzador d'inversions i aprofitar i situar els Pirineus al mapa. Per tant, aquest és el compromís. Ahir vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb alcaldes i alcaldesses de la Cerdanya i vam treballar precisament en aquesta línia i, per tant, aquí el que es tracta no és de dissenyar un projecte des d'un despatx de Barcelona, sinó que els projectes han de ser compartits i, per tant, ho hem de fer conjuntament perquè aquest projecte té sentit que avanci si el territori hi està d'acord i si el territori ho vol i, per tant, aquí és imprescindible construir-lo conjuntament. Sí? Sí, perdó, jo volia preguntar-li al president aragonès. Avui s'ha sapigut, s'ha confirmat que la companyia automobilística xinesa que havia d'anar a la planta de Nissan ha decidit no instal·lar-se. Què pensa fer el govern ara i si hi ha alguna alternativa, si hi ha un pla B para aquesta fábrica? Y después en castellano sí que querría preguntarle por la propuesta que se ha hecho hoy desde la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, sobre el tema de que sea el conseller d'Educació el que tome la dirección del centro de Canet de Mar. En primer lloc, respecte al futur del que és la planta de Nissan a Zona Franca i, per tant, els projectes de reindustrialització. S'ha estat treballant en diferents projectes de reindustrialització. En aquest sentit, per més detalls, em remeto al que ha explicat avui mateix el conseller d'Empresa i Treball. Hi ha un espai de treball, una taula de reindustrialització, i aquí s'avaluaran les alternatives que hi ha, que s'han estat treballant. No hi havia només una proposta, sinó que n'hi ha diverses, i, per tant, vist que malauradament s'ha estat posant totes les facilitats per la implantació d'aquesta companyia xinesa, que finalment no ha estat possible, doncs seguirem treballant perquè hi hagi un projecte de reindustrialització. No ens despertem avui, ni molt menys, sinó que està treballant en diferents projectes alhora i, per tant, en aquest sentit em remeto al que ja ha explicat el propi conseller d'Empresa i Treball. El modelo lingüístico de las escuelas catalanas es un modelo de éxito. Es un modelo que además goza de la cohesión y del consenso político, pedagógico y social. Y por lo tanto es lo que debemos trabajar. Y en este sentido, pues las propuestas que pueden haber encima de la mesa, en las que ya está trabajando y seguirá trabajando la Consejería de Educación en Cataluña, deben ser una solución permanente, sólida y una solución que permita la continuidad y continuada en el tiempo. Por lo tanto, este es el ámbito en el que vamos a trabajar. Lo vamos a hacer desde el consenso político, pero también desde el consenso social y pedagógico. Precisamente esta misma semana tenemos una cumbre con las entidades sociales y entidades pedagógicas para trabajar al respecto y, a partir de aquí, las propuestas que pueden haber. Yo solo lo que creo que podemos exigir es que no hagamos propuestas en clave de partido, tengamos propuestas de país, que es lo que es fundamental. Buen día, buenos días.
En primer lugar, señor Aragonés, quería preguntarle por la familia de Canet, que ha dicho que el conseller Cambray azuza sentimientos de odio. Quería preguntarle su opinión acerca de estas preguntas y qué actuaciones, si ha pensado sobre todo reunirse con la familia para calmar los ánimos, y al Lehendakari, preguntarle si confía, si cree que el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad va a aprobar la ampliación de usos de certificado COVID, como no hizo en primera instancia la semana pasada, y hace un par de semanas, y sobre todo también si plantea ampliarlo o pedirlo, exigirlo al personal sanitario a la hora de trabajar. Gracias. Lo repito, pero yo creo que quiero ser muy claro. Tenemos un modelo educativo en el aspecto lingüístico en Cataluña que es de consenso social, político y pedagógico, y es en el que vamos a continuar trabajando. A partir de aquí es importantísimo garantizar la convivencia y el normal funcionamiento. Por lo tanto, que dejen en paz a la escuela catalana, que se deje en paz a los alumnos de las escuelas catalanas, que deben continuar con sus tareas y deben continuar con su participación en esta parte tan importante de su vida como es su experiencia educativa. En Cataluña garantizamos que todos los alumnos, cuando acaban su finalizan su educación obligatoria, tienen pleno conocimiento del catalán y del castellano. Y aquí lo importante es que fortalecer este modelo pues, es no solo perfectamente compatible con la convivencia, sino que también desde el punto de vista de la convivencia es fundamental, y a partir de aquí, pues evidentemente, desear y poner toda nuestra colaboración al Centro Educativo de Canet de Mar para que se pueda seguir haciendo su tarea, pueda seguir siguiendo su trabajo educativo sin presiones, sin riesgos para la convivencia, y creo que esto es fundamental. En relación a las preguntas que me ha dirigido a mí, la primera cuestión es, quiero pensar que tras la sentencia del Tribunal Supremo, en respuesta también al recurso que en casación presentamos al Tribunal Supremo, el Gobierno vasco, y por lo que es el contenido de esa sentencia, nosotros nos hemos pronunciado también en la autorización o en la petición de autorización con los mismos criterios que nos pronunciamos en la primera petición, y es un sentido de proporcionalidad, un sentido de idoneidad y un sentido de conveniencia y de necesidad de esas propuestas. Quiero pensar, por lo tanto, que ante estos criterios que nosotros hemos venido a manifestar con un porcentaje elevado también en la tasa de incidencia acumulada en 14 días, en 7 días, que esta solicitud de autorización de ampliación del certificado de vacunación sea permitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la luz de los criterios también del Tribunal Supremo en relación al recurso de casación presentado anteriormente. ¿Había una segunda pregunta? Bueno, lo que hemos planteado es una ampliación que ya existe como requisito en otras comunidades autónomas, en otros ámbitos, que es una ampliación del certificado de vacunación para centros sanitarios, centros sociosanitarios, también para los centros penitenciarios, además de lo que es la hostelería, restauración, además de lo que son recintos deportivos cerrados, polideportivos, como también gimnasios, además de lo que puedan ser también para eventos culturales donde sea fácil también el control del acceso. No lo hemos exigido de manera obligatoria para personal trabajador. Yo creo que todas y todos hemos de ser conscientes del ejercicio de solidaridad que hemos de hacer, empezando por el propio personal sanitario, por su bien, el bien propio del personal sanitario, que trata con personas pacientes de diversas patologías, pero también de coronavirus, y segundo, porque tratándose de personas pacientes de diversas patologías, desde los propios profesionales es muy fácil la transmisión, además de los propios visitantes, familiares o amigos, amigas que puedan visitar en lo que es el orden establecido en cada centro. Creo que es un ejercicio de responsabilidad individual, personal, y es un ejercicio de solidaridad al que apelo. No se trata, por lo tanto, de una obligatoriedad, sino que es un ejercicio de solidaridad. Pensar en la salud individual propia de cada uno y cada una de nosotras, pero también en el riesgo que ponemos a los demás. Gracias.
oso ondo. Eskerrik asko.